Buenas noches, señores estudiantes. Buenas noches. Muy Noches. buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo han pasado, chicos? Espero que todos bien. Estamos ya aprendiendo el sistema, la plataforma, cómo manejarla. Sí, Sí, un poco más. ya. Veo que, bueno, al final de la clase voy a dar una pequeña recomendación sobre el foro sobre el foro de participación. Y me lo han hecho directamente al anuncio, pero me gustaría que también lo hagan en el foro de presentación. Como yo les dije en un inicio, pues yo tomo en cuenta mucho la participación. Esta clase seré flexible en las tareas, en las calificaciones, ¿ya? Entonces, esa sería la recompensa, chicos. Voy a compartir pantalla para empezar con la clase. Después pasamos a las preguntas. ¿Ya? En filosofía del derecho. Vamos a entrar en la parte donde es la segunda parte de la introducción de a la filosofía del derecho. A la primera parte, pues nosotros hablamos en forma general sobre sobre la definición de la filosofía. Aquí vuelta vamos a la introducción a la filosofía del derecho. Como segunda parte vamos a ver específicamente qué estudia la filosofía del derecho. Nosotros al principio, en la clase anterior, estábamos viendo, no sé si recuerdan, en lo que hablábamos, el amor a la sabiduría, el deseo de partir de comprender y adquirir más conocimientos, ese deseo que tenemos nosotros al amar, al surgir, el objeto de esta, que es pues aquella que se anhela conocer, que puede incluir temas, preguntas, áreas, y el sujeto mismo que lo desea, que se requiere la persona o entidad que tiene el deseo de adquirir esa sabiduría. Entonces, eso es lo que implica, ¿no?, la filosofía. Es el resultado directamente de lo que nosotros manifestamos en la práctica de nuestro pensamiento crítico. Eh, Reflexionar también de acuerdo a, a la fundamentación de la existencia del pensamiento y del conocimiento y la moral, ¿no es cierto? Porque todos nosotros luego debemos de surgir al bien común y a la moral. Muy bien. Entonces, eh, en esta parte vamos a hablar seguidamente de lo que nosotros entendemos que se estudia como filosofía. Todos tenemos una misión, ¿no?, en la vida, pues, de que cumplir. Por ende, pues, la filosofía del derecho cumple una doble misión. Por un lado, se preocupa por desempeñar el concepto del derecho y también el de aparecer en la vida de los seres humanos como una enseñanza que consiste en la justicia. En la filosofía del derecho es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar los fundamentos, la naturaleza y los fines del derecho. Es decir, no se centra tanto en normas jurídicas concretas, sino en en reflexionar críticamente sobre el derecho como fenómeno social, moral y político. Algunos de los temas que estudia la filosofía del derecho son, primeramente, ¿qué es el derecho? Esta analiza que distingue el derecho de otras normas, como las morales o las religiosas, y que lo hace válido, ¿no? Entonces, la justicia viene a ser de comprender qué es lo justo y cómo debe de relacionarse al derecho con la justicia. La validez y la legitimidad también examina cuando una norma jurídica es válida por su forma o autoridad y cuando es legítima también por su contenido moral. Aquí lo que más engloba es la moral, el bien común. En la filosofía es el amor, el que puede existir independientemente de ella, como por ejemplo
lo que hablábamos, ¿no?, anteriormente, el naturalismo y el positivo jurídico, que todo llega a cumplir un fin que es el bien común. El papel del juez, en este caso la filosofía, en el papel del juez y la interpretación jurídica, esta analiza que se debe de interpretar las leyes, que es el papel importante en la creación o aplicación del derecho. En los derechos humanos y en cuanto también a la dignidad, estudia el fundamento filosófico de los derechos humanos y su universalidad. Dentro de de la división de los derechos humanos y su universalidad, pues la filosofía en diversas disciplinas no aparece en todos los sistemas, sino que también depende una gran parte del filósofo o del movimiento filosófico de que se trata, así como el de la época histórica. La filosofía se puede dividir en teórica, eh, y práctica. En la filosofía teorética, esta estudia vuelta a los principios del ser y del conocer. Y se divide pues a su vez en ontológica o metafísica, la nociológica y la teoría del conocimiento, la lógica, la psicología, la filosofía de la historia y estética, también la filosofía práctica, que estudia los principios del obrar y se divide en filosofía moral y filosofía propiamente dicha. Em, a fines del siglo XIX se consideraba como disciplinas filosóficas la lógica. Ahora, la ética, la nociología y la epistemología o teoría del conocimiento, la ontología es la rama que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. La metafísica, que es una rama de la filosofía, explora la naturaleza fundamental de la realidad, la existencia y el ser, buscando las causas y principios últimos de todo lo que existe. La criteriología es la rama de la lógica que estudia los criterios de verdad. La psicología es la rama de las ciencias que estudia la mente y el comportamiento humano. Y demás, pues un conjunto de disciplinas tales como la filosofía de la religión, el del Estado, pues del derecho y la historia de la naturaleza, del arte, el lenguaje, la educación y la historia de la filosofía. Últimamente se han agregado a en estas otras disciplinas filosóficas, la teoría de los objetivos, la fenomenología, que es una corriente filosófica originada por Edmund Husserl, que estudia la experiencia humana y la estructura de la conciencia, buscando comprender cómo las cosas que no se aparecen como como la experimentamos directamente, ¿no? La antropología filosófica, esta es una rama de la filosofía que se dedica a la reflexión profunda sobre la naturaleza y la condición humana, indagando pues unas preguntas fundamentales sobre la existencia, la conciencia, la libertad y el significado de la vida. La semiótica, pues este estudia los signos de la vida social, la semántica, la pragmática, que es una rama de la lingüística, que estudia el uso del lenguaje en contexto. La filosofía de la física, vuelta esta, y de las ciencias de la física es una rama de la filosofía de las ciencias que estudia la física desde una perspectiva filosófica. Estas múltiples clasificaciones contemporáneas han planteado de nuevo el problema de si la filosofía es simplemente una matriz de las ciencias que luego se va independizando de su origen común o si tiene que abarcarlas a todo adoptando un punto de vista distinto de las ciencias. Em, como concepto de filosofía del derecho, las definiciones de la filosofía del derecho varían de acuerdo con las direcciones y tendencias filosóficas neotomistas. Son filósofos y teólogos que siguen la corriente del neotomismo, que son las partidarias del neocantismo, un movimiento filosófico que surgió en Europa a finales del siglo XIX. El neo-hegelianas fue una corriente filosófica idealista vuelta que tuvo una gran influencia en Estados Unidos y Gran Bretaña entre el 1870 y 1920. Pero todas convienen en destacar a su manera y a la nota lógica
ya la valorativa del derecho en sí, que la filosofía del derecho estudia la esencia y el fundamento del derecho natural y su relación con el derecho positivo. Estas tendencias, estas direcciones se reflejan directamente en lo que fundamenta el derecho natural y su relación con el derecho positivo, que lo estudiaremos en las próximas clases. El concepto del derecho es el que delimita y separa las normas jurídicas en otras manifestaciones típicas, los meros hechos naturales, la moral, los usos sociales y el poder arbitrario. Queda con esto definido pues uno de los puntos que constituye la misión de la filosofía del derecho, desenvolver el concepto del derecho y ver cómo aparece en la vida humana. La misión de la filosofía del derecho es también, en segundo lugar, el enseñar en qué consiste la justicia, ¿ya? Entonces, en esto, la parte primordial que solo sirve para deslindar una categoría de actos de voluntad humana frente a otras modalidades y categorías de la voluntad. La moral, los dictamos vuelta convencionales y el poder arbitrario como conceptos estos que hemos de empezar, cómo delimitar y definir con arreglo a notas lógicas características. Entonces, como noción parcial, el concepto del derecho no solamente sirve para deslindar una categoría, sino también para empezar a delimitar y definir con arreglo a nuestras lógicas características. Esto es solo como una manera de idea y como esta idea pues abstracta, no, la totalidad de estos hechos son posibles en la vida humana. Claro, meramente especulativas. No se debe también de concebir un objeto concreto y determinado de lo que se trata, sino también en la aspiración cualquiera pues se armoniza con aquella idea de absoluta totalidad que abarca todos los posibles fenómenos concretos, donde puede decidirse la idea es como la estrella polar y que nos guía a través de los hechos de la experiencia sin que ella misma se pueda nunca presentar en toda su integridad en la realidad sensible. En segundo punto, la misión de la filosofía del derecho se puede formalizar. ¿Qué es lo que fundamentalmente constituye la idea del derecho? ¿Cómo puede la idea del derecho triunfar en la práctica? ¿Y cuál es su significación para la historia de la humanidad? Max Ernst neocantiano define la filosofía del derecho como la doctrina del concepto de la idea del derecho. Gustav neocantiano eh, de la escuela de Baden, vuelta define a la filosofía del derecho como la consideración valorativa del derecho. El insigne filósofo italiano del derecho, Giorgio del Bencio, estableció que la filosofía del derecho es la disciplina que define el derecho en su universalidad lógica. A diferencia de los tres tratadistas como la doctrina del concepto y la idea del derecho, como la consideración valorativa del derecho, George lo establece como la disciplina que define el derecho en su universalidad lógica. Investiga los orígenes y los caracteres generales de su desarrollo histórico y lo valora también según la ideal de la justicia trazada por la pura razón. George establece que la filosofía comprende tres investigaciones lógicas, fenomenológica y deontológica. Fue un filósofo jurídico italiano que abordó el derecho desde una perspectiva lógica. Sus ideas sobre el derecho como un sistema lógico y deductivo influyeron en la teoría del derecho. La mente humana, considera George, pues nunca ha permanecido pasiva por completo frente al derecho. Jamás se ha dado por plenamente estática con el hecho consumado. Como si fuera un límite insuperable, todo individuo siente en sí la facultad de juzgar y de valorar el derecho existente. Cada uno tiene dentro de sí el sentimiento de la justicia. De aquí, pues, la posibilidad de una investigación que es totalmente distinta a la que se llevan a cabo las ciencias jurídicas
en sentido estricto. Las ciencias jurídicas particulares se limitan por su propia naturaleza. Al explicar un sistema vigente, se atiende estrictamente a él sin someter la discusión o sus bases, por la cual decía Bacon que los juristas eh, este, de forma lógica y necesaria que un jurista estrictamente como tal considera lo que es, se limita a comprender e interpretar en su propio sentido las normas positivas sin indagar si podría haber otras mejoras. Pero además de esta especial actividad del jurista en sentido estricto, tenemos la necesidad humana de investigar y valorizar la justicia, o sea, el derecho, tal como debería ser esta investigación deontológica, se desarrolla de un modo autónomo y que comprende la indagación del ideal y la crítica de la racionalidad y legitimidad del derecho. La filosofía del derecho en esta específica función suya, pues investiga cabalmente aquello que debe de o debería ser el derecho frente a aquello que es contraponiendo una verdad ideal a una realidad empírica. El filósofo Felici Battaglia, el representante más centrado en el idealismo jurídico contemporáneo, afirma que la filosofía del derecho es la disciplina que estudia el derecho como actividad espiritual, es decir, como momento absoluto y universal del espíritu, encontrando en él su principio constitutivo y comprendiéndose mediante él. La función práctica de la filosofía del derecho. No es raro que el hombre común, el hombre masa, el cual habla Ortega y Gasset, desarrolló el concepto de hombre masa para aplicar la sociedad de su época y los peligros totalitarios que veía venir. Se pregunta, pues, ¿para qué sirve la filosofía del derecho? Y no acierta a responder adecuadamente. Probablemente no le sirve para calmar un dolor de muelas. Ninguna filosofía es medicina corporal, ¿no? Aunque sí sea para alguna medicina del alma. La filosofía del derecho es ante todo un idearium jurídico, es una iniciativa que promueve la investigación, el desarrollo científico y la innovación. Un mentis a todas las imposiciones pseudojurídicas que se refiere a algo que parece ser jurídico, pero no lo es decir, algo falso o limitado. Eh, en la libertad o la medida del progreso jurídico evidente, aunque no siempre continuo, pues que se registra grandes estancamientos y vergonzosos retrocesos. En este sentido, pues la filosofía jurídica es una especie de filosofía política. Todas las grandes transformaciones políticas, dice que Gustav, fueron preparados o acompañados por la filosofía del derecho. Al principio surge la filosofía del derecho, al final la revolución. En la filosofía del derecho, pues, en el, para ir a como manera de resumen, tenemos la filosofía del derecho, reflexión existe, debe de existir, la ontología, dimensión real, en los derechos, las reglas, o sea, principios secundarios, el derecho, eficacia, validez, donde de ahí parte las primarias como derecho y las como derecho e institución, la fuerza, la validez, la autoridad autoritativa en la corrección, derecho moral, cómo conocerla. En esta vuelta, cómo conocerla, tenemos que epistemológicamente, tenemos la verdad, la metodología, donde lo podemos encontrar como un realismo moral, como un conocimiento veraz. Eh, para pasar para pasar al otro recuadro tenemos para describirlo, pues esta que se fija en un ideal central en su primera ramificación. La filosofía del derecho reflexiona
sobre lo que existe en el derecho, es decir, un ámbito ontológico, ontos, que quiere decir, ontos ser, logía, estudio, ¿no? Lo que existe en el derecho constituye una dimensión real. Esta dimensión se encuentra conformada por las reglas primarias, reglas secundarias. Las reglas primarias son coercitivas, las reglas secundarias confieren poderes, ya que una vez que se clasifican en regla de reconocimientos, pues cambio y adjudicación, principios, fines y valores, instituciones, eficacia y validez. La dimensión real, las dimensiones de reglas, tenemos, como dije anteriormente, las primarias, las secundarias, cada cual con un reconocimiento y adjudicación de cada una de las instituciones y fines y valores. En, en la segunda ramificación explica vuelta que la filosofía del derecho reflexiona sobre lo que debe de hacerse el derecho o sobre lo bueno, es decir, su ámbito deontológico del griego dontion, que lo conveniente y lo debido. Logia, conocimiento, estudio. Lo que debe de hacerse en el derecho o sobre lo bueno constituye su dimensión ideal, la que está conformada por la corrección y la conexión necesaria en el derecho y la moral. En un tercer punto, pues hace alusión a la que la filosofía del derecho reflexiona sobre cómo conocer las dos dimensiones anteriores, la ontología y lo deontológico. O sea, para esto hace alusión a la epistemología del griego episteme, conocimiento, logía, estudio. La epistemología jurídica nos ayuda a identificar los métodos, procedimientos confiables para que nuestras creencias sobre hechos jurídicos pueden ser considerados como verdaderos y justificados. Como usted pues se habrá percatado al momento de pegarle una leída, pues la metodología jurídica juega un rol muy importante al momento de conocer la ontología y la deontología del derecho, pues lo que dedican a analizar el primero ámbito ontológico, pues utiliza una metodología positiva, jus positivismo o positivismo jurídico, mientras que los que estudian el segundo, el ámbito deontológico, que utilizan un método no positivista, que para su mejor entendimiento lo vamos a denominar jus naturalismo. En la epistemología, que es la verdad, la metodología, la guía para un análisis conceptual, debe de ser neutralizada de acuerdo al realismo moral. En la actualidad, la metodología jurídica es un híbrido, dado que se utiliza una doble naturaleza, es decir, se usan métodos de filosofía práctica, moral y metodología de las ciencias sociales, lo que utiliza la metodología de la doble naturaleza. Creen que el derecho es concebido como un fenómeno social y como guía para la acción. El derecho da al ciudadano razones para la acción, en cambio otros juristas prefieren utilizar un método filosófico y elaboran sus interpretaciones jurídicas a la luz de debates filosóficos generales. Por ejemplo, Nibos pues ofrece una interpretación a la metodología utilizada por Hark en términos de análisis conceptual. Brinda una interpretación del realismo jurídico estadounidense en términos de una epistemología naturalizada y, y que propone una metodología del derecho, resultando también el realismo moral y la funcionalidad del aristotélico. Eh, a nivel práctico, pues leer y participar en discusiones de la filosofía del derecho desarrolla la habilidad para analizar y pensar crítica y creativamente acerca del derecho. Tales habilidades son siempre útiles a la práctica jurídica, particularmente cuando se tiene que enfrentar problemas novedosos en el derecho o cuando se trata de formular nuevas aproximaciones o problemas jurídicos. A nivel profesional, en la filosofía del derecho es la manera en que los abogados y jueces reflexionan acerca de lo que hacen y cuál es su papel dentro de la sociedad. Finalmente, la filosofía del derecho es interesante y valiosa por ello mismo, independientemente pues, de sus obras, uso o beneficios. En resumen, la filosofía del derecho se pregunta por el por qué y el para qué.
del derecho más allá del cómo que estudian otras disciplinas jurídicas. Muchas gracias, señores estudiantes. ¿Tienen tal vez alguna pregunta, alguna duda? Voy a dejar de compartir. Puede ser un poquito confuso, pero poco a poco vamos comprendiendo las disciplinas de la filosofía del derecho. Doctora, buenas noches. El contenido que usted nos acaba de dar es de el texto de que se encuentra en la bibliografía básica o o de la guía didáctica. Ya, muy importante, señorita. Yo saco del texto de la guía y del texto básico. ¿Por qué? Porque más información la encuentro en el texto básico. De hecho, las preguntas son más del texto básico, las preguntas de los exámenes, ¿ya? Entonces, para que vayan comprendiendo y leyendo poco a poco, Ya, muchas gracias. ¿ya? A ver, dime, Gustavo. Ah, no, perdóname, pensaba que me estabas preguntando, lo siento. ¿Ya? Sí. A ver, Doctora, ¿alguien buenas más? noches. Disculpe la pregunta. El texto básico que menciona ahorita la compañera, ¿dónde lo encuentro eso? Ya, voy a compartirles pantalla, ¿ya? Gracias. Ustedes pueden ir a la plataforma. A ver, téngame un poquito de paciencia porque está terrible mi internet. Ya, estamos ahí en la plataforma, ¿no? ¿Ya? A ustedes como estudiantes les ha de pedir usuario y clave. Vamos aquí donde dice bibliografía. ¿Sí ven? Bibliografía. ¿Ya? Hacen clic ahí en tu navegador. Ya, ya. Filosofía, ontología. Mire, aquí no, a ustedes como estudiantes les debe de salir el libro. Este es aquí el libro, el libro de Homero Tinoco. Ustedes tienen que descargarlos desde ahí. Si ustedes no pueden, por favor, escríbanme a bandeja de entrada en la plataforma. Este es, no sé si lo ven, Filosofía del Derecho, Homero Tinoco. Ese es el libro que ustedes tienen que descargarlo para, para hacer las tareas y para el examen, ¿ya? Claro que sí, pues también tienen que ir acompañando y también ir de la mano de la guía. ¿Me entendió, Gustavo? Sí, sí, le entendí, gracias. ¿Y cómo es y el librito que está abajo que dice Filosofía del Derecho, también hay que leerlo o es el mismo del de Río? No, este es otro. Este son solamente bibliografía de referencia, pero el libro que yo le digo es de Homero Tinoco. Si no lo pueden El libro que descargar, por está favor, con... escríbame sus correos al chat y yo les envío el libro por correo, ¿ya? Otra Ya, cosa que gracias. ya, ok, Gustavo. Otra cosa que les quería decir, chicos, yo les he puesto una tarea donde dice tareas, nos dirigimos en actividades adicionales, foro de presentación. Todavía no respondo
a nadie todavía. Aquí en este foro no respondo todavía. Ya cuando tenga un poquito más de tiempo, ya le respondo a cada uno de ustedes. Entonces es aquí ustedes que tienen que presentar su bueno, tienen que incluir su presentación, ¿ya? Es aquí, porque la mayoría me lo ha hecho directamente del anuncio. En el anuncio yo les pongo, por favor, hacerlo desde el foro de presentación en actividades adicionales. Esa era mi inquietud y el favor que les estaba pidiendo que lo hagan de esa forma. Otra cosa también, chicos, ustedes al querer escribirme, porque he tenido muy pocos mensajes, es más, casi nada. Ustedes pueden hacerlo en bandeja de entrada, aquí donde dice bandeja de entrada, aquí, bandeja de entrada. Nos dirigimos aquí donde está el lapicito, hacemos clic en lapicito y buscan la materia. Escriben el mensaje, el asunto y lo envían. Y aquí hay un clic que pueden ingresar en el caso de que necesiten que les revise la tarea antes de subirla. Si ustedes gustan que yo les revise la tarea antes de subir, yo la reviso, no hay problema, antes de que la carguen al sistema. Eso es, chicos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Las fechas importantes de las tareas yo les voy a subir el día de hoy para que estén pendientes, por favor, de las fechas de entrega de las tareas. Les ruego, señores estudiantes. Doctora, buenas Ajá, noches. Una pregunta. O sea que si o sea, nosotros antes de enviar la tarea a usted, o sea, por la plataforma se la podemos enviar a usted por privado para que usted corrija y así obtener una mejor nota. exactamente. Eso es así. Listo, doctora, Ujú. muchas gracias. Ya. Este, también les quería pedir, revisen los anuncios, chicos, por favor, les pido, les ruego, vayan revisando los anuncios, vayan poquito por poquito. Sí, yo sé que pasan ocupados, trabajan, tienen su familia, pero revisen desde su celular, pueden revisar los anuncios para que estén al día. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, doctora, Nada. una pregunta. Sí, claro. O sea, en eso de que toca hacer la presentación, creo que me equivoqué, le puse en comentarios algo así, pero no sé si estará igual bien, si va a revisar o para subirle de nuevo. Sí me gustaría, Luis, que el mismo texto que me pusiste en anuncio, puedes copiarlo y pegarlo en el foro, ¿ya? Ya, gracias. Sí, es que todo es cuestión de que pues, la carrera siempre revisa las personas, la inclusión de las personas pues, que responden al foro de presentación, porque es una manera directa para para apoyarlos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, buenas noches. Si gustan repetir la clase, mañana también la dicto a las 7 de la noche. Tengan una noche reparadora y un lindo día mañana de jornada. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches, Gracias, chicos. doctora. Doctora, una pregunta más, disculpe. Ajá, O sea que la clase de hoy la va a dar mañana también. claro que sí. La misma, el mismo contenido. Claro, la misma. Ah, ya. Listo, doctora, muchas gracias. Tenga buena Ya. noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. Buenas Muchísimas noches, buenas gracias. noches. Buenas Gracias a noches, doctora. ustedes. Noches.
Ya, ahora mismo lo envío a la... Ya, ya he enviado el libro. ¿Me confirma, por favor? Bueno, entonces, muy buenas noches. Voy a apagar la cámara.